para acordar un gasto militar del 5% hasta el año 2035, imponiéndolo Trump, porque es él el que está detrás y está presionando a los países de la Unión Europea, miembros de la OTAN. España ha dicho que no, que llegará hasta el 2,1%. Pues no veas la que se está liando, porque Pedro Sánchez de lo que ha hecho ha sido defender la soberanía nacional de nuestro país y no dejarse amedrentar ni imponer que un matón chulo como es Trump, por muy presidente de Estados Unidos que sea, venga aquí a decirnos cuánto, cómo y cuándo nos tenemos que gastar el dinero de nuestro país, el dinero que se tiene que destinar a políticas sociales. Y esto es lo que dijo Trump. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And, you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain... I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride, but they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. It's unfair to NATO. Sí, habéis visto y escuchado perfectamente. Está amenazando España. Está diciendo que va a pagar el doble, que va a imponer aranceles. También ha dicho que la economía va bien y que nos la quiere fastidiar. O sea, este tipo es muy maligno porque no se ha sometido Pedro Sánchez a sus deseos, a sus imposiciones. Pero Trump no puede hacer absolutamente nada. Este chulo... lo único que quiere es meter miedo y presionar y crear un clima político aquí en nuestro país, que es lo que está ocurriendo. Por muy chulo y amenazante que se ponga Trump, Trump sabe perfectamente que no puede imponer aranceles ni crear disputas comerciales con España, porque España forma parte de la Unión Europea y el comercio exterior está regulado por la Unión Europea. Por tanto, si Trump quiere iniciar una guerra comercial contra España, lo hará contra toda la Unión Europea. Y porque España no haya aceptado pagar el 5% de gasto militar, eso no es justificación para imponer sanciones. Y Trump no puede imponer sanciones ni a España ni a ningún otro país de la OTAN, porque no cumple al 5% de gasto militar. Porque resulta que el acuerdo de la OTAN, y eso que quede bien claro, no es una exigencia legal ni se ha firmado un tratado que obligue a alcanzarlos, que cada país mantiene su soberanía para decidir su propio ritmo y su nivel de gasto. Por eso España ha dicho que el gasto será de un 2,1%. Y porque lo único que se hace es presionar diplomáticamente por parte de Estados Unidos, que no hay ningún castigo ni penal ni legal porque no se llegue a ese 5%. Por tanto, todo lo que está haciendo Trump es una cortina de humo, es, bueno, pues embrutar, es ensuciar más el clima político y sobre todo en nuestro país. España ha firmado como el resto de los aliados en ese acuerdo de la OTAN, pero eso no quiere decir que lo acepta obligatoriamente y que lo va a cumplir, porque hay una cláusula de flexibilidad que se acordó con el secretario general de la OTAN, el Rutte, para que España cumpliese con el 2,1%, para que decidiese su propio camino de capacidades, los objetivos de capacidad, que eso no quiere decir que tenga que cumplirse el 5%. Por tanto, España se reserva el derecho de marcar su propia trayectoria de gasto. Pero es que también Eslovaquia y Bélgica han dicho que no pueden asumir ese gasto. Han dicho literalmente, lo consideran imposible. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho la OTAN en ese texto, en ese acuerdo? Ha marcado esa flexibilización en el lenguaje. En vez de decir todos los miembros de la OTAN, han dicho los aliados de la OTAN. Y deja que cada país siga su senda de gasto y que se adapte. Tienen que respetar, se respeta la soberanía nacional de cada país miembro de la OTAN. Que no os engañen ni no os confundan, porque no veas la que han liado esta mañana los medios de comunicación. Los
Titulares de hoy. Sánchez mete a España en una guerra comercial contra Estados Unidos. El no de Sánchez abre una guerra comercial contra Estados Unidos. Sánchez exhibe un cisma en la OTAN y Trump se lanza contra España. ¡Buah! Todo es tremendo, ¿eh? ¡Qué caos! Esto es la guerra, ¿eh? Lo que ha provocado Pedro Sánchez, ¿eh? Todo por decirle no a un dictador psicópata que lo único que hace es meternos en guerras en una o en otra, como en este caso con Irán y con Israel. Y si no, en los medios de comunicación, en Antena 3 y en Telecinco, con Susana Griso y la otra, la Ana Rosa Quintana. Bueno, los dos, el mismo titular, la soledad de Sánchez. Mirando las fotografías, aquí un experto, a ver cómo se coloca Pedro Sánchez en aquella esquina, está muy apartado, no pisa la línea de su posición. Bueno, si es que escucharlos es que son patéticos y ridículos, cuando la posición de la fotografía es, como siempre, por orden alfabético, por protocolo, al lado de Turquía. Eso por un lado. Y luego que si llega cabizbajo, que nos saluda, que si patatín, que si patatán. Vamos, eso le llaman periodismo de rigor. Los honestos y profesionales, ¿verdad? ¿Qué profesionalidad tienen? Y todo este show lo montan para desviar la atención y que los ciudadanos no se enteren realmente de lo que ha pasado y el por qué España se ha negado a pagar el 5% de ese gasto militar que exige Trump. Y es por esto. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Lo único que ha hecho ha sido defender la soberanía de nuestro país, no permitir que nos impongan un gasto que no se puede asumir, dejando de lado las políticas sociales, en detrimento de la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, no permitir que ni Trump ni nadie del exterior nos vengan a imponer cómo tenemos que gastar el dinero en defensa. Por exigencias, vuelvo a repetir, de este psicópata, dictador, por muy presidente de Estados Unidos que sea. Pero lo que ha sido de verdadera vergüenza es ver al secretario general de la OTAN, Rutte, cómo le alababa, cómo le besaba, bueno, la alfombra donde pisaba Trump, porque decía que Europa va a gastar a lo grande. Y decía de Trump, decir, a veces papi tiene que hablar fuerte. O sea, es tremendo. Y ver cómo el resto, bueno, los aliados, cómo le rodeaban, le saludaban, como si Trump fuese el dueño de Europa, como si Trump tuviese, que ordenar a los aliados lo que tienen que hacer. O sea, ¿pero qué se cree este tipo? ¿Que es el dueño del mundo? Y cuando uno, como en este caso, un presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, le planta cara y le dice no, y se desmarca del resto, ¿qué pasa? ¿Que ya es una oveja negra? Pues no, señor, todo lo contrario. Pero si Rutte ha dado vergüenza, Feijóo y el PP, eso ya es que no hay palabras para describirlos. Dice el PP que no va a consentir las amenazas de Trump, porque no va a permitir que utilice los productos de nuestros agricultores como amenaza por el pago de aranceles, y que la culpa la tiene el gobierno por ser insolidario, dice, para vengarse de la insolidaridad del gobierno. Quiere decir que, como el gobierno no está dispuesto a pagar el 5% de este gasto militar, pues ya es insolidario, tiene que pagar el 5%, y como dice Pedro Sánchez, si Feijóo llega a estar de presidente del gobierno, no paga un 5%, paga un 7%, un 10%, y lo que exija la OTAN, lo que exija Trump. Pero a mí, de todas las declaraciones y todas las noticias alrededor de la cumbre de la OTAN, la que más me ha llamado la atención fue la que hizo Feijóo este martes pasado. En la reunión de la OTAN se confirma el desmentido del señor Rutte. No debería de volver de allí como presidente del gobierno de la nación. Mucho menos puede comprometer una multiplicación del gasto en defensa hasta el año 2035 un gobierno que no se sabe si llegará al mes que viene.
Habéis escuchado bien. Primero, que Pedro Sánchez no tenía que volver como presidente del gobierno de la OTAN. Y segundo, que no se sabe si este gobierno va a llegar al mes que viene. ¿Qué quiere decir con esas palabras? ¿Qué sabe Feijóo? ¿Qué va a hacer Feijóo? ¿Qué están preparando? Porque ayer nos enteramos que Feijóo y Abascal se habían reunido en el despacho de Feijóo que tiene en el Congreso una vez que finalizó la sesión de control al gobierno. ¿Qué están preparando estos dos golpistas? Vamos a recordar lo que ha sucedido durante toda esta semana. El martes, la cumbre de la OTAN. Ese mismo martes, el juez Peinado le pide al Tribunal Supremo que impute al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el caso de la exasesora de Begoña Gómez. El miércoles, ayer, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la desviación de fondos públicos en el caso de la exasesora de Begoña Gómez, lo que significa que respalda la instrucción del juez Peinado. Ayer miércoles, Feijóo y Abascal se reúnen discretamente en los despachos del Congreso, dicen que para hablar de la política nacional e internacional. No sé qué estarán preparando estos dos pájaros. Hoy es jueves, mañana es viernes. Vamos a ver qué sorpresa nos depara.